Muy bien, buenos días, buenas tardes o tal vez buenas noches para todos ustedes. El día de hoy vamos a brindar la capacitación denominada Prevención por accidente por caída o desprendimiento de rocas específicamente. Mi nombre es el ingeniero Jaime Montoya y en esta oportunidad esta capacitación que vamos a brindar está orientada a lo que es caídas de roca, pero no en socavón, sino a cielo abierto. ¿Correcto? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Todo lo que sea caída de rocas, pero de cielo abierto. ¿Ya? Para empezar, los objetivos del curso es conocer los riesgos de caída de rocas en trabajos a minería a cielo abierto y el siguiente, conocer las medidas preventivas para minimizar la caída de rocas. Si bien es cierto, Perú no trabaja específicamente en la voladura, en la extracción, en la perforación, ¿correcto? Pero sí se expone al momento de ir al lugar, a la mina, ¿no? Propiamente, al tajo propiamente, y podría haber alguna caída de alguna roca porque ustedes van a inspeccionar las herramientas para poderle pedir al cliente de que haga un cambio, un mantenimiento, un cambio de pieza. Entonces todos los días se exponen a este peligro. Bueno, y acá les vamos a dar una idea más que el riesgo propiamente de la caída de rocas que ya sabemos que podría causar incluso la muerte, aplastamiento, golpes, fracturas, muy aparte de eso que ya lo sabemos, sino cómo podemos en cierta manera reconocer cómo es el ambiente, ¿no? Y ver si es que podría haber esa posibilidad de caída de rocas y cómo podemos minimizar ese riesgo, ¿sí? Dentro de lo contenido que vamos a ver el día de hoy está la parte introductoria, factores que contribuyen a la caída de roca, medidas de prevención, causas de las rocas en vuelo y todos estos puntos que vemos acá, causas de las rocas en vuelo, el bordo inapropiado, el disparo en condiciones irregulares, el diseño de voladuras inapropiadas. Todos estos cuatro puntos están relacionados específicamente a la parte de la voladura. ¿Correcto? Si bien es cierto que cuando hay la parte de la voladura, el disparo, que lo conocemos muchas veces, la mina nos aleja del lugar a una zona segura, pero por ahí podríamos estar cerca y la idea del curso es también enseñarles un poquito de esto, ¿no? De qué consiste y cómo podemos reconocer, tal vez a simple vista, de que podría haber algún desprendimiento de alguna roca y poder comunicarle al jefe de operaciones, al gerente de mina, que podría haber ahí una caída. ¿No? La idea es protegernos entre todos. Luego vamos a ver lo que es la normativa legal, que es lo que dice el Decreto Supremo 024-2016 del Ministerio de Energía y Minas. Y no se olviden que terminando tenemos una evaluación, tenemos una encuesta de satisfacción. Recuerden que este video lo están viendo, pueden descargar las diapositivas de este video y apóyennos con la encuesta, por favor. ¿Sí? Bueno, en la parte introductoria, ¿por qué caen las rocas? ¿No? Acá vemos una mina, acá vemos una caída de rocas, muy aparte que podría caer tal vez por un sismo, ¿no? Ya que no es necesario estar en una mina para que haya esta eventualidad, tal vez cuando viajamos, no hemos visto muchas veces señalizaciones, ¿no? Una señalización de advertencia de color amarillo que indica zona de caída de rocas, ¿correcto? Muchas veces esta roca es debilitada, muy aparte por la voladura, ¿no? Por el proceso de voladura o el proceso de disparo, también se da porque la roca no es sólida, o sea, no es compacta como uno pensaría, ¿correcto? Por dentro tiene fisuras, tiene fracturas, tiene estratos, tiene fallas y otros que contribuyen a esa caída de rocas. El mismo peso, la misma gravedad, la densidad de la roca contribuyen a eso. ¿Correcto? El ambiente que rodea el macizo rocoso influye también en la estabilidad, ¿no? No es lo mismo que una roca que esté sobre tierra, ¿no? Una tierra seca, una tierra húmeda, bajo otras rocas. Entonces, todo este macizo de rocas también contribuye a que se puedan caer, ¿no? Por ejemplo, también vamos a ver que esa caída de roca se va a producir por un deficiente desatado. He mencionado el desatado porque el desatado consiste en las varillas cuando ingresamos a una mina de socavón, pero para que conozcan, ¿no? El desatado significa limpiar las rocas, la parte de arriba,
básicamente, también a los costados, pero más orientado a la parte superior. ¿Por qué razón? Porque la caída de rocas en minería, ya sea socavón o ya sea cielo abierto, es uno de los principales, por no decir el primer puesto, que no estaría nada salido de la realidad, el primer puesto de accidentes mortales en el Perú, ¿correcto? Yo he estado llevando y siguiendo las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas y en un año solamente el manejo o la conducción de vehículos subió un escalón y llegó a ser el primer puesto en accidentes mortales. Normalmente es la caída de rocas el que más sufre. Y eso lo vemos en las noticias, ¿no? Explosiones que hacen un derrumbe, caen las rocas y matan al trabajador. Deficiente sostenimiento, la calidad de la roca, la presencia de cuñas, los esfuerzos inducidos, la presencia de familias o falsas cajas, deficiente perforación y deficiente de carga de explosivos. Todo esto hace que la roca vaya a caer, ¿correcto? Lamentablemente nosotros como ESCO Perú no podemos precisar cualquiera de estos aspectos. Vuelvo a repetir, Escoperú no se encarga, no ve la parte de la voladura. Eso se encarga la mina o tal vez una contratista minera exclusiva que hace ese trabajo, ¿correcto? Pero ya sabemos por qué se da, ¿no? Sabemos que se da por el ambiente, ¿correcto? Sabemos que se da porque la calidad de la roca, ninguna roca es maciza, ¿ya? Siempre hay pequeñas fisuras, fracturas y también por eso se puede caer la roca, se puede contribuir y puede romperse o rajarse y caer. ¿Qué factores contribuyen justamente a esa caída de rocas? Bueno, acá vemos factores geológicos, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de roca, las alteraciones, las fallas, las discontinuidades, ¿no? Resulta de que la roca, eso lo vemos en cualquier lugar, no tiene una, llamemos así, una, ay, se me fue el nombre, digamos como una veta, ¿no? Una veta tiene una veta y luego vemos otra veta cruzada. Eso quiere decir que esa roca no es maciza, no es entera, ¿correcto? No tiene una continuidad, ¿ya? El ambiente, cambio brusco de temperatura, la humedad, el agua subterránea también contribuye. ¿No? Ese es el aspecto ambiental o el factor ambiental. Factores de alta presión, por ejemplo, grandes profundidades, esfuerzos en la masa rocosa, el método de minado, una inestabilidad de la roca, efectos por la voladura, o sea, la voladura no es adecuada ya que en el barreno colocamos el anfo no muy profundo tal vez, o muy profundo, o la profundidad no es la adecuada en forma general. La voladura deficiente, paralelismo del barreno, exceso de carga. Y por último, la falta de desatado, que vuelvo a repetir, más está orientada a una mina de socavón. ¿Correcto? Confianza, falta de observación. Recuerden de que en el caso del decreto supremo 024 dice que cuando uno vaya a hacer el desate deben de ir siempre dos personas. Uno se encarga de observar y el otro está desatando. ¿Correcto? El desate se le llama a hacer caer las rocas de manera a propósito, por si acaso. Veamos un poquito más cada uno de ellos, un poquito más profundo, un poco más. En la parte geológica, por ejemplo, la composición y estructura geológica del terreno puede influir en la estabilidad de las rocas. Recuerden de que nuestros clientes podrían extraer material metálico, cobre, plata, molibdeno, que son materiales metálicos. Pero también podemos tener clientes que son minas no metálicas, cemento, cal. En el caso del cemento, en el caso de la cal, ahí hay mucho calcita, hay mucho cuarzo. Y el cuarzo es fácilmente que se raje. Entonces hay que saber dónde tener más cuidado en uno y en otro lugar. ¿Correcto? Si nosotros vemos una mina de cielo abierto, de mineral, o mejor dicho, una minera metálica, el socavón es muy grande, ¿correcto? Muy profundo. Si comparamos ese socavón con una minera de no metálica, por ejemplo, de cemento, el socavón es pequeñito. Correcto, a veces ni siquiera se nota. ¿Por qué razón? Porque la fractura, la estructura de esa piedra o de ese terreno es más débil. ¿Correcto? Las rocas fallas geológicas, la presencia de capas debilitadas y la formación de cavidades subterráneas pueden aumentar el riesgo de desprendimientos. ¿Correcto? Veamos otro factor que contribuye, que es la voladura deficiente. ¿Sí? Estábamos hablando del cálculo de carga del explosivo del barreno.
no es adecuada, ya sea la carga del explosivo que se introduce en el fondo del barreno o como en el resto del barreno, ¿no? Entonces ese es un factor también que contribuye al momento de que puedan caer rocas, ¿no? Puede que inicialmente yo pueda ver visualmente que está la roca todavía compactada, pero tal vez en la otra parte donde hubo la explosión, ahí la roca está más trizada y eso no lo vemos. Y uno cuando camina, ahí puede ver ese desprendimiento. Recuerden también el tránsito vehicular. Estamos hablando de equipos grandes que van a circular y van a hacer un movimiento. Correcto, así que digamos un pequeño sismo en lo que es el tajo abierto propiamente. La falta de desate, bueno, ya sabemos que el exceso de confianza, los trabajadores que no observan posibles peligros por caída de rocas, el exceso de confianza y el apuro en culminar el trabajo, pero también el miedo, contribuyen a ese desate, perdón, a un mal desate, ¿sí? ¿Por qué menciono el miedo? Porque muchos de los accidentes en socavón se dan por la caída de rocas. Entonces un trabajador conoce, sabe, y exponerse a ese lugar de trabajo sabiendo que ha habido un accidente días antes, meses antes, no contribuye mucho a darle la confianza al trabajador en hacer un buen desate. Él está más orientado a tratar de salir lo más rápido y tal vez el miedo contribuye a que no se haga un buen desate también. Ambientales, cambio brusco de temperatura, la humedad, hemos dicho, las condiciones como lluvias intensas, cambios de temperatura, condiciones atmosféricas adversas, debilitan la roca y aumentan el riesgo también de desprendimiento. En el caso de altas presiones, no grandes profundidades de perforación o de fractura a presiones elevadas, ¿no? La profundidad en la cual hacemos los barrenos para poder colocar el anfo también debilita ciertamente la estructura de la roca o del macizo de roca, ¿correcto? Entonces, esto contribuye a que pueda caer mayor roca o la roca en mayores pedazos, grandes o pequeños. Por último, el método de minado, ¿sí? La inestabilidad de la roca, las operaciones de perforación, voladura, la extracción pueden alterar el macizo rocoso, pero también puede desencadenar desprendimientos, apoyado propiamente de la actividad minera que consiste en el transporte, ¿correcto? Entonces, todo esto va a contribuir a un factor que haya que caigan las rocas. Así que la mejor medida de control es no acercarse mucho, no exponerse mucho, básicamente. Si nosotros como inspectores tenemos que realizar el trabajo en la mina, entonces vamos directamente, revisamos la máquina, que la máquina sea una medida, una pared que nos proteja en el caso de que vayamos a exponernos, ¿sí? Tratemos siempre de ubicarnos en una situación que en caso de que caiga, esa máquina te pueda proteger, ¿correcto? ¿Qué más? Medidas de prevención. En las medidas de prevención que tenemos, son 7 puntos que vamos a manejar. El primero, la evaluación geotécnica, ¿no? En este caso, el titular minero es el que va a realizar esta evaluación geotécnica, realiza estudios geotécnicos exhaustivos para comprender la composición del terreno, identificar las zonas de riesgo y diseñar medidas de mitigación. Vuelvo a repetir, esto lo va a hacer el titular minero, va a ser una evaluación de la dureza, tipo de suelo que pueda haber. Luego vemos el diseño de taludes, ¿no? Bueno, ya sabemos que el talud, ¿no? En las minas de cielo abierto vamos a tener esta forma, ¿no? Para poder trabajar. Calcular y diseñar la inclinación adecuada de ese talud para garantizar la estabilidad. Utilizar técnicas de sostenimiento como pernos de anclaje, mallas de protección y sistemas de contención. Es un poco difícil ver que se usen materiales como mallas, cemento, para poder sostener esos taludes. Mayormente vamos a ver el sostenimiento en la mina de socavón, donde si alguna vez han ingresado van a ver que colocan mallas, colocan cemento, colocan placas para evitar que caigan las rocas, porque la roca es muy fragmentada y el desate no es la mejor manera de evitar que caigan más rocas. Entonces, lo que se hace es sostener.
Monitoreo constante, implementar sistemas de monitoreo geotécnico para detectar los cambios en la estabilidad de las rocas. Esto puede incluir el uso de instrumentos como inclinómetros, extensómetros y sistemas de radar. También, por ejemplo, hace poco ¿cómo se llama? El volcán Ubinas, por ejemplo, está entrando en erupción, ¿no? Y si ustedes se han fijado, o el IGP, que es el organismo que se encarga de la evaluación y el monitoreo de estos volcanes, ellos tienen en una pantalla el volcán, pero al contorno del volcán le han hecho como un dibujo, ¿no? Tiene como un dibujo. ¿Para qué sirve ese dibujo? Para monitorear constantemente si hay alguna deformación en el terreno. Eso para ellos les indica de que podría haber una posible explosión o erupción volcánica. ¿Correcto? Porque hay una deformación, hay un hinchazón del volcán. Quiere decir que la lava quiere salir por algún momento, por algún lado, ¿no? Y ese hinchazón en algún lugar podría ser una parte por donde puede abrirse una boca y salir toda la lava. Lo mismo se puede evaluar en el caso de la minera en socavón, obviamente no de la misma manera, pero la idea es poder ver algún inclinómetro, es decir, si yo lo tengo de esta manera, la inclinación, en cierta manera poder evaluar si esta inclinación ha aumentado o ha bajado, eso me podría dar algún detalle de que el macizo rocoso tiene cierta grieta o cierta agrietación que está cediendo. La planificación de voladura, acá le falta una P, ¿sí? Planificación, establecer protocolos seguros para las operaciones de voladura. Acá vamos a colocarle de una vez la P mejor. Ay, perdón. A ver, no hay blanco. Bueno. Ay. Acá, planificación de la voladura, que consiste, ¿no?, en establecer protocolos seguros para las operaciones de la voladura. Recuerden que la voladura se planifica, ¿no? Ya está programada, ya está planificada. Muchas veces cuando vamos a la minera, incluso publican los disparos, a qué hora van a ser. Entonces, en ese punto también la minera se va a hacer cargo. Formación y capacitación. Bueno, esta capacitación te ayuda para eso, ¿correcto? Sin embargo, es muy bueno o más recomendable también que el titular minero te brinde cierta capacitación, ya que ellos conocen el terreno, conocen las características geofísicas, geotécnicas del terreno, que te puede ayudar a identificar tal vez visualmente si podría haber un desprendimiento o estamos cerca a un lugar donde puede haber desprendimientos de roca. Las medidas de emergencia, recuerden que debemos de establecer un plan de respuesta a emergencia, ¿sí? Si bien el personal de ESCO lamentablemente no va solamente una persona o a lo mucho dos personas, siempre es bueno mantener comunicación, ya sea con el cliente en el cual vamos a ingresar a una zona de mina propiamente, que seguramente lo hacen por temas de seguridad, que toda mina les piden esa autorización o les piden que sean aprobados para el ingreso, pero también sería bueno que lo comuniquen a su trabajador, a su colaborador o a su jefe, ¿no? O establecer una planificación de qué horarios voy a ingresar, ¿correcto? Y por último, tenemos la divulgación de la información. Es decir, comunicar de manera efectiva las condiciones de seguridad. Es muy bueno preguntar al cliente si es que esta comunicación se da. Y si se da, poder nosotros recibir esa comunicación de qué zona es la que se ha hecho la voladura para que cuando ustedes vayan al lugar de la inspección de la máquina, sepan o estén más atentos para en el caso de una posible caída de rocas. ¿Sí? Estas son las medidas de prevención en forma general para evitar o minimizar la caída. Ojo, solamente minimizar el efecto de la probabilidad de la caída, más no la severidad. Causas de la roca en vuelo. Bueno, en este punto de acá he tratado de ver, sí, el curso de caída de rocas es cortito. Ustedes no tienen un procedimiento propiamente y la intención de este curso es de que ustedes lo conozcan, cuáles son los riesgos, ¿correcto? En estas causas de la roca en vuelo, acá lo que les he colocado y lo que vamos a ver de acá en adelante es cómo es que el titular minero trabaja cuando va a hacer una voladura y qué medidas de control aplican ellos
para evitar que esa roca salga disparada a un lugar más alejado o en el caso de ir a trabajar luego se derrumbe, ¿correcto? Esa es la intención de este punto. Por ejemplo, tenemos barrenos sobrecargados. El barreno es la perforación, ¿correcto? Donde vamos a colocar el agua. Como ustedes se dan cuenta, si yo coloco acá un taquito, ¿no? Este es el taquito, ¿no? Acá, ese taquito, y lo coloco, digamos, no muy superficial, ¿sí? Obviamente al momento de la explosión va a salir la roca disparada. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿Sí? Dice, uso de taco adecuado, sin roca en vuelo, es decir, colocar un taco más profundo. ¿Correcto? Un taco más profundo. Esto va a evitar que al momento de la explosión no salga disparada mucha roca. ¿Correcto? No salga muy disparada. ¿Qué más va a contribuir a esto? Cuando la fuerza de la explosión se da de esta manera, si yo dibujaría cómo se quiebra la roca, yo acá dibujaría una quebradura, digamos, de pedazos muy grandes, llamarlo así, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿correcto? En cambio, cuando yo hago de esta manera, la roca se fragmenta en pedazos más pequeños, ¿sí? Entonces, si bien podría haber en ambos casos una caída de rocas, porque acá está el talud, como pueden ver, sí, a este es el talud. Ojo, lo que estamos hablando ya acá es mina a cielo abierto, por si acaso. Entonces, en el talud de aquí, si es que llega a caerse la roca, lo único que va a suceder es de que caigan pequeños pedazos y lo más seguro es que solamente vayan a rodar, ¿sí? En cambio, en esta situación, acá podría haber una fractura y todo este pedazo de roca, voy a colocar aquí otro color, un color negro, todo este pedazo de roca que lo vemos acá, ¿sí? Podría ya caer y este pedazo de roca no es que va a rodar, sino va a estar cayendo de esta manera, ¿correcto? Y podría terminar acá de cabeza, ¿sí? En cambio, en esta situación, las roquitas caen, ¿sí? Básicamente se giran y se amontonan cerca a lo que es el talud, ¿no? Entonces, esa es la ventaja en la cual cuando colocamos un buen taco, ¿sí? Es lo que hacen, bueno, el minero propiamente, el ingeniero de minas. ¿Qué otro más tenemos? Carga de explosivo dentro del material de relleno. Bueno, en algunos casos sí hay la posibilidad de tener relleno. Entonces, uno es colocar el relleno, ¿correcto? El relleno lo que vemos acá de color negro. Este es el relleno, ¿sí? Colocarlo, pero también aprovechamos que el taquito sea más profundo. ¿Correcto? El taquito sea más profundo. Esto va a ayudar de que no haya ese disparo de, también de rocas. Ojo, estamos hablando de que las rocas salgan volando en este sentido, ¿ah? ¿Sí? Salgan en este sentido acá, salgan disparadas, ¿no? Como hemos visto en la imagen anterior. Así, ¿correcto? De esta manera. El otro punto que vamos a ver es el bordeo reducido de la cresta, ¿correcto? A veces sucede de que al momento de hacer el talud, la parte superior se desmorona, ¿correcto? Al desmoronarse significa, ya hacía algo criollo, que el más pequeño o más angosto la pared, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un taco muy cerca al borde, ya acaba de salir desprendido rocas, como vemos acá en la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el minero, en este caso el titular minero, cuando identifica estos puntos? Y la idea, vuelvo a repetir esto, es que ustedes puedan ver, observar, ¿correcto? Si bien no van a observar tal vez los barrenos, pero ustedes se van a dar cuenta cuando ese taludcito, esa crestita, está metidito un poquito en la parte superior. Entonces, ahí ustedes deben de saber que al momento de colocar los barrenos y hacer la explosión, esta zona de la cresta va a reventar y va a salir volando rocas. ¿Correcto? Para evitar esta salida de rocas, como vemos en la imagen de la izquierda, en esta de acá, lo que se hace es colocar un taco más profundo. ¿Para qué? Para que acá es donde haya ese quiebre. ¿Correcto? Y acá no haya mucha fractura de la roca. Si no, no salga disparado. Que la fuerza se vaya en la parte de abajo de la voladura. Bordo inapropiado. Hemos visto todo lo que estábamos hablando de la caída, de que las rocas salgan volando.
ojo, al momento del disparo. Ahora vamos a ver el bordo inapropiado. El bordo inapropiado se refiere a la parte del talud, ¿correcto? Acá lo más recomendable es calcular únicamente la energía necesaria para que haya ese desprendimiento de roca. La idea de usar la voladura no es dispersar toda la roca, sino fragmentarla en pequeños pedazos para que luego venga el cargador, que eso ya lo saben ustedes, y comience a cargar a los camiones, ¿no? A los ticos que le llamamos. Entonces lo mejor es cargar una carga explosiva desacoplada, ¿no? Acá como podemos ver en esta imagen. ¿Sí? Es lo más adecuado, lo más ideal en este sentido. En el caso de cortes irregulares de la cara del banco, ¿no? Podemos pasar de que en el borde, ¿no? Hay una zona que se ha caído por movimiento sísmico, porque el tipo de tierra no es muy compacto, entonces podría darse. Acá es bien simple, usar un taco intermedio, ¿no? O sea, vamos a taponear esa zona, ¿sí? Vamos a taponear esa zona. ¿Para qué? Para proteger esto de acá. O sea, cuando haga la voladura, esta voladura vaya por este sentido, ¿sí? Pero en este sentido no, que se proteja esto de aquí, porque si no se va a desprender todo y ahí va a haber un derrumbe, y eso no queremos. ¿Correcto? Muy aparte del derrumbe, también va, muy aparte que económicamente a la minera no le conviene porque es mayor trabajo, y segundo, a nosotros no nos conviene porque hay más posibilidades de caída de rocas. ¿Correcto? No nos va a convenir. Luego tenemos la topografía irregular del banco, ¿no? Normalmente esto se da en mineras de cemento, ¿correcto? Mineras de cal. ¿Por qué razón? Porque en la minera de cal, de cemento, hay mucho material que lo conocemos como las... Ay, se me fue la palabra, la piedra, más que la piedra caliza es la... Ay, no ya se me fue el nombre, la verdad, pero es como cristales que se fragmentan rápidamente, o sea, que son fáciles de romper, no es como una roca maciza que es más dura, ¿sí? Ahora ya me acordé el nombre, como cuarzos, ¿no? Y ustedes saben que el cuarzo es muy débil. Entonces, acá voy a traer lo que tengo acá. Espérenme. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo he traído dos que tengo, ¿no? Acá hay uno, voy a pasar la cámara para este lado para que puedan verlo. Tal vez ahí un poco mejor. ¿Sí? Voy a ver si puedo apagar las luces. ¿Dónde está el control? Acá está el control. Vamos a ver si puedo apagar un poco la luz. A ver. Bueno, ahí se puede ver un poquito mejor. Y si yo incluso le coloco acá un poco de iluminación. Ahí está. Si yo comienzo a iluminar acá. No sé si puedan verlo. Creo que no se puede ver muy bien. A ver. Ahí está, ¿no? Ahí sí pueden ver. ¿Sí? Ahí pueden ver ustedes como un color que cambia, ¿no? Y pueden ver diferentes partes o fases de esta roquita de diferentes colores y es porque es muy fácil de fracturar, ¿no? Bueno, no se nota aquí mucho, pero aquí hay una fractura, ¿no? Ahí está, ahí la pueden ver, ¿no es cierto? Hay mucho de este cuarzo en lo que es mina de cemento, ¿correcto? Hay bastante de ello. Y entonces el hecho de que haya mucho cuarzo hace de que se fracture más rápido que la caída o el movimiento de vehículos caiga más. Por eso muchas veces en las empresas cementeras no hay vehículos tan grandes como en minas que son de metálicas, ¿correcto? Por ejemplo, acá hay otro, ¿no? Este es otro cuarzo. A ver, vamos a ver si permite que lo ilumine. Ahí está, ¿correcto? Igualmente acá van a ver que está muy fragmentado, ¿no? Por la sencilla razón
de que estos cuarcitos de aquí, eso es lo que pesa, ahí está, son fácilmente fragmentables. Ahí está, regresamos a la diapositiva. ¿Sí? Entonces, en este caso de minas de cemento, por ejemplo, si tienen algún cliente que trabaja en este sentido, podría darse de que la cresta, podría darse esta figura, ¿no? No de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el terreno es más débil, se quiebra fácilmente, se pierde fácilmente. Entonces, ¿qué sucede? De que tenemos que tener una zona crítica, ¿no? Como hemos visto anteriormente cuando había ese huequito, igualmente vamos a aumentar la longitud del talco en la zona crítica, es decir, ese taquito lo vamos a meter más profundo, va a ser más profundo, como vemos en la imagen de acá, ¿no? En esa zona crítica. ¿Para qué? Para evitar que haya una mayor fractura o que la fractura sea tan fuerte o la fuerza explosiva sea tan fuerte que salga disparado esa roca. En el caso de rezaga frente a la cara libre del banco, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros un material, ¿no? Algo que puede haber caído. Antes de disparar es importante retirar toda rezaga, ¿no? Entonces, para evitar de que salga el material que está cerca, lo ideal es limpiar. A eso como le conocemos en minería, como orden y limpieza, ¿no? En seguridad mejor, ¿no? Lo conocemos como orden y limpieza. Sencillamente limpiamos la cara libre de la voladura, que no haga no haya ninguna rezaga y damos la voladura. Luego tenemos la altura del banco que corresponde al diámetro de los barrenos y a la plantilla, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, si tenemos 4 metros de diferencia de barreno a barreno, no podemos trabajar con 4 metros de altura de la altura del banco, ¿correcto? Debemos de trabajar por lo menos 10 metros y el banco debe medir por lo menos 2 veces el bordo. Entonces, si yo tengo acá 4 metros de barreno a barreno, dice, lo mínimo es el doble. Vamos a colocarle unos 10 metros, ¿correcto? Unos 10 metros aproximadamente. Disparo en condiciones irregulares, ¿no? Volvemos a repetir, esto es la voladura propiamente, ¿ya? Es la voladura propiamente. ¿Cómo vamos a trabajar el disparo en condiciones irregulares? Bueno, puede ser de que el material o el lugar donde vamos a trabajar haya alguna cavidad, haya alguna caverna y ahí haya una sobrecarga de explosivos, es decir, vamos a tener más explosivos. ¿Por qué? Porque sencillamente cargamos el ANFO. Si alguna vez han visto, llevan como una especie de manguera con un camioncito y ahí están cargando, ¿no? En mina en socavo, perdón, en cielo abierto de cemento lo hacen manualmente, mayormente, ¿no? Entonces, cuando hacen ese trabajo, capaz entre más material. ¿Ya? Cuando entra más material, se entiende que adentro hay una cavidad. Esa cavidad que vemos acá, por ejemplo, hace o genera que incluyamos mayor material combustible, el ANFO. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Primero, usar un tubo de cartón o de polietileno dentro del barreno para colocar la dimensión adecuada de ese barreno. Y usar un taco intermedio, es decir, rellenamos primero de ANFO. Cuando vayamos a identificar toda esa cavidad, rellenamos de tierra, nuevamente ANFO y otra vez el relleno, ¿correcto? O el taco mejor, ¿sí? Entonces, estas son las características que podríamos trabajar o que puede trabajar minería, ¿no? La parte de minería, propiamente el cliente minero. Sistema de estratificación, bueno, podría darse el caso de que haya dos niveles que no sean iguales. Entonces lo más recomendable, y es bien claro, hay que colocar tacos en un sistema de estratificación, ¿correcto? Como vemos acá en la imagen. Vamos a colocar tacos intermedios. ¿Qué otro punto más? Disparos de barrenos fallados, ¿no? A veces fallamos en el diseño del barreno o no está bien hecho. Lo ideal es inyectar agua, correcto. Recuerden que el agua es un buen contenedor del movimiento. Entonces, dentro del barreno y tratar de disparar únicamente la carga del fondo, es decir, lo que está abajo. ¿Sí? Es lo que vamos a colocar. Colocamos el ANFO, la carga de fondo y ahí es donde damos la detonación.
Todo lo demás va a ser agua. Retirarse lo más posible, ¿no? Lo más alejado, porque va a disparar agua y todo lo demás. En el caso de barrenos auxiliares, bueno, acá podemos ver, si es que no es muy factible, digamos, el material que yo tengo acá en el sistema de estratificación, bueno, coloco acá otros barrenos, ¿no? Colocamos barrenos auxiliares, colocamos en la parte superior, colocamos los tacos, bueno, y damos la explosión, y con esto evitamos de que salga disparado en este sistema. Diseño de voladuras inapropiadas. Bueno, acá vemos imágenes, por ejemplo, de cómo se movería la roca en caso de una explosión, ¿no? Entonces, si yo lo hago todo al mismo tiempo, acá esta roca va a tratar de ir para arriba, esta de acá también para arriba, y la que más se acerca al borde es la que va a ir en este sentido, ¿ya? Espero que puedan ir viendo las flechitas. Acá lo ideal es calcular el tiempo requerido para cada línea de barreno. Correcto, esto ya lo va a manejar un especialista para que pueda ser trabajado. Correcto, ya definirá cuál es el tiempo y cuál es el orden por el cual vamos a dar la explosión en cada barreno. La secuencia inadecuada es igual que la anterior, vuelvo a repetir, muy aparte de indicar cómo se llama el tiempo, también la secuencia, o sea, cuál es el orden de cómo se va a dar este disparo en cada barreno, ¿no? Lo ideal, por ejemplo, tal vez sea acá empezar por este de aquí y luego ir hacia adentro de cada uno. O sea, disparamos primero este, luego acá, luego este y por último este, ¿sí? El cálculo de factor de potencia inadecuado. Bueno, diseñar la plantilla de acuerdo a los factores de carga para cada tipo de roca. Bueno, el suelo se clasifica normalmente en suelo rocoso, en un suelo más, ¿cómo les puedo decir? A ver, acá yo tengo una diapositiva de ello. Déjenme acá verla, recordarlo. Excavaciones. Acá está. Acá. Ya está. Se clasifica en tres tipos. Bueno, en realidad cuatro, ¿ya? Pero básicamente son tres. Lo que es roca estable, tipo A, tipo B y tipo C. ¿Correcto? La roca estable ya la sabemos roca. Roca. ¿No? Tipo A es un suelo, llamémosle así. Creo que no están viendo. A ver, vamos a colocar acá las diapositivas estas. A ver. Ay, perdón. Ya, acá está. Vamos a ver si puedo colocar estas diapositivas. La presentación. Ahí está. ¿Sí? Acá estamos viendo la clasificación del suelo. Entonces, se clasifica en roca estable, ¿correcto? En tipo A, tipo B, tipo C. Entonces, esto es lo que yo clasifico el suelo. Ojo, el suelo. ¿Ya? El suelo se clasifica en el resultado de al menos de una prueba visual y una prueba manual. ¿Ya? O sea, observando, pero una prueba manual. Acá, a grosso modo, les voy a poder enseñar, bueno, en el caso de roca estable, no hay no mucho que decir, ¿ya? Pero el tipo A es el suelo menos peligroso, es decir, el más estable, entre comillas, ¿correcto? El suelo tipo A es un suelo que no está agrietado, que no está sujeto a vibraciones, ojo, no está sujeto a vibraciones, quiere decir que en minas sí está sujeto. ¿Por qué? Porque hay más voladuras, porque hay transporte de vehículos, entonces eso hay que tener en consideración. El tipo B es un riesgo de nivel intermedio y el tipo C es un riesgo el más peligroso de todos. ¿Por qué? Porque normalmente está acompañado de agua. No son suelos cuya cohesividad no es muy buena. ¿Correcto? Entonces es un suelo que tiene agua. Si yo en una mina identifico que hay humedad, que hay agua, es muy peligroso trabajar en ese tipo de suelo porque automáticamente se vuelve un tipo de suelo C. ¿Ya? Por más que sea
tal vez haya un poco de roca. Si hay agua, se convierte en un suelo de tipo C de manera automática. Ya, a ver, vamos a ver si por acá hay... No hay. Bueno, vamos a salir de acá ahora y regresamos a la diapositiva anterior. Ahí está la diapositiva anterior. Entonces, continúo con esta diapositiva. Es la forma en la cual evaluamos el suelo. Tipo A, tipo B, tipo C. Y dice que hay una prueba de observación y una prueba manual. Muchas de esas pruebas consisten, por ejemplo, la prueba de lápiz consiste en agarrar ¿cómo se llama? La tierra, ¿no? Y hacer como una especie de lapicito. Si este lapicito, en el momento de yo agarrarlo, no se quiebra, bueno, es un suelo más cohesivo. Eso sirve para ver cohesividad. Si ese suelito o ese lapicito se quiebra, va a tener menos cohesividad. Y eso es una forma de clasificar el suelo, ya sea tipo A, tipo B, tipo C. Tipo A más cohesivo, el tipo C menos cohesivo. La otra es el penetrómetro. Es decir, yo voy a agarrar un lapicito que es como medir la cocada de las llantas, muy parecido. Pues yo voy a hacer una bolita, ¿sí? Ojo, no es que se echa agua, una bolita, agarro el suelo, echo una bolita, lo que hago es que agarro esa bolita y coloco el penetrómetro. Si ese penetrómetro llega a una marca, esa marca te va a indicar si ese suelo es de tipo A, tipo B o tipo C. ¿Correcto? Y la prueba visual, bueno, si yo veo que se desmorona, si yo veo que tiene agua, que está húmedo, automáticamente pasa a ser un suelo de tipo C. ¿No? Esa es la forma en la cual se clasifican, que también sería importante que lo conozcan. Pero eso más que está orientado a la parte de excavaciones, no a la parte de caída de rocas. En el caso de la normativa legal, ya para poder terminar, vamos a terminar un poco temprano, ¿sí? El Decreto Supremo 024-2016, en el artículo 224, dimensiona y te dice ya que el desprendimiento de rocas es la principal causa de accidentes en minas, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, esta caída de rocas ocupa el primer puesto, ¿no? En lo que es accidentes en minería. Vamos a ver acá si puedo buscar rápidamente. Vamos. Ahí está. A ver, ¿cómo puedo hacer? Ah, ya sé. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Ay, pero no me deja. A ver, un momentito Ay, pero no quiero salir. Bueno, ya, ni modo. Vamos acá. Ah, acá estabas. Ya está. Acá mantengo esto de aquí. Y esto de acá. Aquí. ¿Sí? Por ejemplo, accidentes en minería 2022. Bueno, acá en el 2021. Vamos a ver qué es lo que menciona acá. Ajá. Ya está. Por ejemplo, acá he descargado uno del año 2023. ¿Ya? Para que vean más o menos. ¿Ya? Acá vamos a ver. Vamos a colocar eso aquí en el Excel. Ahí está. ¿Sí? Es más, con el nombre y con todo, ¿ah? De qué empresa es y todo lo demás. Ojo, estos son accidentes del Perú, ¿ah? No son de otro país, son del gobierno peruano, de la propia página del Ministerio de Energía y Minas. Como ven, hay accidentes del año 2023, ¿no? Acá es el cuadro estadístico de accidentes, ¿no? Y como pueden ver, aquí dice contacto por inhalación, es el moradito. Bueno, como sabemos, en el año 2023 ha habido mucho de esto, pero recién estamos en el mes de agosto, hay que ver cuánto más, ¿correcto? Y acá vemos que hay accidentes no clasificados, choque contra objetos móviles, otros tipos. Bueno, acá no lo clasifica muy bien, pero acá sí, clasificación. Como pueden ver acá,
Acá está lo que es caída de rocas, masas de tierra, caída de rocas, piedras de nieve, que lo conocemos como, la minería lo conoce como derrumbe. Y acá les voy a marcar todos los que hay. Acá hay uno, ¿sí? Acá van a ver otro derrumbe. Vamos a ver si hay por acá más abajo. Otras formas y objetos móviles, ¿no? Y acá pueden ver ustedes contacto por inhalación, por ingesta o absorción con sustancias nocivas, que ocurrió el accidente en la mina Yanaquiwa, acá en Arequipa, el 6 de mayo. Bueno, ya casi hubo 27 muertos, como pueden ver. Voy a tratar de aumentar aquel tamaño. Ahí está, ¿no? Acá está lo que es la minera Yanaquiwa, ¿sí? Alpacay se llama la unidad minera y acá está, bueno, la relación de las personas que fallecieron y en este caso fue una contratista minera, no del propio minero, ¿correcto? Por eso ahorita es la mayor cantidad, ¿ya? Pero normalmente es caída de rocas y acá pueden ver claramente que hay dos, ¿sí? O sea, si vemos la causa o la clasificación de la causa del accidente, no por la cantidad de fallecidos, sino por la causa, es el primer puesto. ¿Correcto? Hay que cuidarnos de ello, hay que cuidarnos bastante, ¿no? Y eso ya lo dice en el artículo 224 del Ministerio de Energía y Minas, ya que es uno de los principales causantes de accidentes en minería. Para ello, debemos de seguir las siguientes recomendaciones hay que cumplir las siguientes recomendaciones. Primero, inspeccionar las labores, los taludes y botaderos con el fin de verificar las condiciones del terreno antes de entrar a la zona no sostenida. ¿Correcto? A la zona no sostenida. Desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, durante y después de la perforación. Asimismo, antes y después de la voladura. El desate es más común usarlo en lo que es mina y socavón, pero también se puede dar un desate en minas pequeñitas donde los taludes son pequeños, pero no es muy común. La operación de desate manual de rocas se debe de hacer con dos personas. Siempre debe ir dos personas. En tanto uno de ellos desata las rocas, haciendo uso de la barretilla, el otro vigilará el área de desatado, alertando situaciones de riesgo. Es decir, el trabajador tiene cuatro ojos. El mismo que hace el desate, que observa, que mira, y tiene otro que se encuentra atrás, que está viendo más, otras zonas más, no propiamente del desate, que pueda comunicar a su compañero en caso de que alguna zona puede estar más peligrosa y que lo pueda retirar antes de que ocurra el derrumbe. Antes de proceder con la fortificación o sostenimiento de las labores, se asegurará el desarrollo total de la labor. Es decir, yo tengo que asegurarme de que ninguna roca se vaya a caer cuando ingrese personal para hacer el sostenimiento o la fortificación. ¿Correcto? Y ahí es donde ocurre el daño, ¿no? Normalmente cuando se usa el desate, no que es donde ocurre también el daño, pero a veces la persona que está haciendo el desastre tiene miedo o tal vez su jefe le exija que haga algo rápido y al hacerlo rápido no lo hace bien, o la falta de experiencia también pueda contribuir a ello. ¿Correcto? Recuerden que es una barretilla de metal que es larga, no es cortita, ¿no? Y que va a estar en este trabajo, así que es un trabajo muy cansado que se va a realizar. En los frentes de desarrollo y preparación, como son cortadas, cruceros, galerías, rampas, subniveles, la instalación de los elementos de sostenimiento o fortificación deberá ser realizado hasta el tope de los frentes, evitando la exposición de los trabajos a la caída de rocas en áreas no fortificadas. Bueno, esto es netamente de socavón, porque te está diciendo que debes de todo fortificar o sostener hasta el lugar donde hiciste el derrumbe, llamémoslo así, ¿no? O sea, hasta encontrarme otra vez con la pared de roca. Conservar el orden y la limpieza en el área de trabajo para realizar las tareas con seguridad y tener las salidas, y tener las salidas de escape despejadas. ¿Correcto? El hecho de ser un desate, el suelo va a estar desnivelado porque van a caer rocas, pero siempre hay que tratar de asegurarnos de que haya una limpieza muy seguida. ¿Correcto? Muy bien, el artículo 225 dice que cuando los trabajos mineros pongan en peligro a la estabilidad de las labores, será obligatorio instalar y mantener un sostenimiento y de acuerdo al diseño establecido con los estándares de sostenimiento de rocas. Y esto ya lo va a manejar el cliente minero, el titular minero o la empresa que realiza esta labor propia de su actividad conexa con la contratista minera. Dentro de la fuente de información se ha sacado el reglamento de seguridad minera,
correcto, se saca la información también de lo que es el Ministerio de Energía y Minas, de la página del ICEM. Bueno, y este curso así cortito para que sepan mayormente lo que deben de saber ustedes, ¿sí? Recuerden de que el casco, ¿sí? Y eso lo hemos visto ya en el curso de EPPs. Recuerden de que si yo voy a trabajar en un lugar donde puede haber caída de rocas y esta caída de rocas viene de una altura, acordémonos que nuestro casquito, ¿sí? Nuestro casquito, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo bien simple. Este casquito, que es de tipo 1, ¿correcto? Puede aguantar caída de rocas de la parte superior, ¿correcto? ¿Sí? De la parte superior. ¿Ya? Puede aguantar. Pero si esta caída de rocas viene de un costado, ¿no? Que es algo que podría ser común ya que el talud va a estar de esta manera, y acá la roca podría deslizarse, golpear y caer de costado, es decir, en este lado, ahí sí yo les recomendaría que compren un casco de tipo 2. ¿Ya? Solamente si se puede dar eso. Ahora, ¿quién lo va a definir? Uno es el personal de seguridad, pero principalmente el inspector que realiza el trabajo, ¿no? En la parte operaria, el que va al campo, a la mina, ¿sí? No hagamos gastar a la empresa por solamente querer un casco tipo 2, ¿ya? Porque no es que sea más bonito, va a ser igual, solamente que te va a ayudar a protegerte de golpes del costado. Si yo me expongo a esa caída de rocas de un costado, ¿correcto? Siempre es bueno o es conveniente tener un casco de tipo 2. ¿Sí? Es la clasificación. ¿Sí? Ojo, yo estoy hablando de una clasificación o una norma ANSI, ¿ya? Porque la norma técnica peruana no identifica esto, ¿ya? No evalúa este punto de acá. Muy bien, espero que les haya gustado este curso de lo que es seguridad en caída de rocas. Por favor, no se olviden dar la evaluación, dar su encuesta de satisfacción y, bueno, y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense bastante.